Estimados amigos, les saludo a todos desde Moscú. Mi nombre es Víctor Ternovsky, periodista ruso, y en esta edición de este vídeo lo que quisiera es introducirles y que ustedes conozcan, algunos de ustedes sí que conocen a esta persona porque está a mi lado Miquel Puertas. Vino a Moscú desde España y Miquel realmente es una persona interesante en muchos sentidos. Y además, lo primero es que Miquel, es mi opinión, es una persona yo creo que bastante incómoda para lo que es la Unión Europea de hoy, con por ejemplo su propaganda antirrusa o por ejemplo con su narrativa sobre lo que es Ucrania. ¿Por qué? Porque Miquel, por ejemplo, cuando se habla sobre Ucrania o cuando se habla sobre Donbass, sabe cuál es la verdad y cuál es la realidad, porque le tocó vivir en Donbass, trabajar en Donbass. Además, él sabe lo que son las llamadas libertades de la Unión Europea, porque también le tocó sufrir en carne propia estas libertades, porque, por ejemplo, por no coincidir, digamos, sus publicaciones con la narrativa, digamos, autorizada de la Unión Europea en sus redes sociales, Miquel, por ejemplo, tuvo que abandonar Lituania, uno de los países es que sus autoridades, digamos, no vieron bien sus publicaciones en sus redes sociales. Pero bien, termino, porque además Miquel es una persona interesante. ¿En qué sentido? Porque en unas circunstancias en las que es muy de moda criticar a Rusia, abandonar a Rusia, todos los medios hablan ahora mismo, por ejemplo, sobre, digamos, la salida masiva de negocios internacionales de Rusia, de Moscú. Miquel vino en esos momentos a nuestro país, Moscú, para aquí justamente inaugurar un negocio. Así que, Miquel, bienvenido a Moscú. Gracias, un par de palabras, por favor. Pues nada, pues ha sido un resumen así muy de aquello, ¿no? Pero sí, pues nada, pues solo puedo decir que Moscú hoy luce magnífico, ¿no? Es una tarde magnífica, ¿no? Y que lo que has dicho de manera muy condensada, pues sí, resumen un poco mis últimos años, ¿no? Mis últimos, sí, 15 años, ¿no? de mi vida, ¿no? En Lituania, en los países del este y luego también en Ucrania, ¿no? Y bueno, y mi proyecto personal que tengo ahora, ¿no? De montar aquí un negocio, no exactamente en Moscú, pero en Riazán, ¿no? Pero bueno. Más detalles en la entrevista que entonces ya le hice a Miquel, entonces ahora mismo les invito a ver esa entrevista, justamente. Cualquier persona que se dedica a los negocios sabe perfectamente que cualquier crisis es una oportunidad. Ahí, cuando hay una crisis, es en el momento en el que tiene que entrar. Es justamente cuando todos salen, es cuando tú tienes que entrar. ¿Por qué? Porque, bueno, se van los otros, te deja un nicho de mercado, ¿no? Exacto. Y esto es un poco cualquier persona que se dedica a los negocios sabe que el mejor momento para entrar en un mercado es cuando el mercado está down, o tienes que comprar cuando se hunde. No cuando se hunden las acciones hay comparaciones. Esto pasa en la criptomoneda, ¿no? Cuando cae, ¿no? Cuando una criptomoneda se hunde, pues es mejor comprarla cuando se hunda, no cuando suba, porque es así, ¿no? Y lo mismo pasa cuando actualmente hay una situación de crisis. Bueno, estas crisis hay que aprovecharlas, ¿no? Hay que aprovecharlas. Y bueno, o sea, vamos a ver, como ya sé que hay, yo estoy aquí, no puedo decir nada más, he visto, bueno, no te puedo decir nada, o sea, en España se dicen barbaridades, auténticas barbaridades he visto yo en la televisión, ¿no? Desde que no había azúcar, ¿no? Yo he visto en la Antena 3, decía un periodista, que en España, en Rusia había problemas con el azúcar. O sea, no había azúcar en Rusia, básicamente había escasez de azúcar y productos básicos, ¿no? Y la verdad, o sea, yo no sé a qué se refiere, ¿no? Porque yo he estado aquí y tengo azúcar, hay azúcar por todo, esto tiene azúcar también, o sea, no sé, allí en España lo que vemos en la televisión es producto, es basura, ¿no? Es auténtica propaganda, ¿no? Que no tiene nada que ver con la realidad, y que es una vergüenza incluso, ¿no? Porque ¿sabes lo que ocurre? La televisión española es pública y está financiada con dinero del contribuyente español. Y bueno, y a mí a veces veo, mi madre, que es una mejor mayor, sabe mucho más del conflicto de la guerra del Donbass que cualquier experto que aparece, yo qué sé, digamos en La Sexta o en la Antena 3, porque no saben ni lo que dicen, no saben ni pronunciar los nombres de las ciudades, ¿sabes? Ahora todo el mundo allí es experto en asuntos ucranianos, y nunca han pisado Ucrania, no conocen la sociedad del Donbass, no han estado allí, ¿sabes? Todo lo que aparece en la televisión es, de verdad, es que es propaganda y además mal hecha, es que está mal hecha. Oye, yo esto lo llamo, y no sé si conoce la expresión, porque esto es muy de España, pero lo que hay allí son cuñados. Un cuñado, no sé si lo conoce usted lo que es un cuñado,
pero es es un personaje especial de español que te lo encuentras en un bar, ¿verdad? Opinando sobre cualquier cosa, y entonces pues lo que le diga te dirá pues lo que le diga la televisión. Eso es un cuñado y te explica y sabe de todo. Este tipo te puede explicar de lo que ocurre en Taiwán hasta lo que pasa con el y esto es yo le llamo, son cuñados expertos, sábelo todo, y esto es lo que tenemos en España. Es muy lamentable, ¿no? Porque pues es que se dicen auténticas barbaridades. Oye, que se decía que Putin tenía cáncer, y no solo eso, yo lo he visto en La Sexta, que se bañaba con sangre de cuerno de ciervo. Oye, o sea, que Putin se estaba bañando, se pegaba todas las mañanas con sangre de cuerno de ciervo. Oye, eso salía en La Sexta, lo he visto yo, en el telediario, o sea, en las noticias y en programas de estos de expertos, que Putin se está muriendo, está utilizando. Digo, ¿de dónde ha sacado esta gente? Eso es una vergüenza. Y el problema es que hay gente que no tiene mucha cultura o que no tiene, no sé, son gente así y que se cree estas cosas, ¿sabes? Y a mí todo esto me sabe mal, porque mira, yo aprecio, yo no soy pro ruso o pro nada, yo soy una persona normal, o sea, no tengo ni antipatía ni nada, o sea, a mí ni me caen bien los rusos ni me dejan de caer bien, o sea, es algo que, bueno, o sea, ¿por qué me tiene que caer mal un ruso? O sea, yo no tengo, ¿tú eres ruso? Pues me parece bien, o sea, o ucraniano, es que me parece bien, yo tengo amigos ucranianos, y aquí tengo un estudiante mío que ahora trabaja en Tinkoff, y estoy dándole yo clase, y el hombre pues se vino a Rusia. Él es ucraniano, o sea, habla ucraniano perfectamente, pero me dijo que, bueno, que prefería quedarse en Rusia que irse a Ucrania. O sea, así de claro. Y aquí no ha tenido ningún problema. O sea, es que no tiene ningún problema. Ha cogido y él se ha buscado la vida y se ha encontrado oportunidades para poder desarrollar su vida. Un chico joven y tal, que debe tener, pues, ahora tendrá unos 25 años o así. Oye, pro nada, yo no soy pro nada, lo que estoy en contra es que de manera artificial se creen enemigos, así de claro, y nos estamos jugando muchas cosas, porque nos estamos jugando, pues ya sabes, incluso estamos en una situación de casi guerra, ¿no? de guerra abierta, ¿no? entre lo que sería Rusia, que yo entiendo que Rusia ha vuelto a lo que era, o sea, Rusia siempre ha sido, históricamente, yo analizando la historia, yo he visto como Rusia como una gran fuerza, no sé si la expresión es correcta, pero conservadora, ¿no? Conservadora en el sentido de conservar, ¿no? De conservar una serie de valores, una serie de principios y tal, y que ha sido siempre una alternativa a los anglosajones, ¿no? a la esfera anglosajona, ¿no? Y es así, ¿no? Y bueno, con Putin, pues yo no tengo especial, ni me cae bien ni me cae mal, yo lo respeto. Lo único que tengo que decir es que tengo respeto por Putin. Al principio, en España, te explico, ¿no? Lo que es la izquierda, lo que es la gente de izquierda como yo, porque yo soy una persona de izquierdas, pues a Putin en general no le cae bien porque piensa que el Putin es un traidor al comunismo, porque viene, ¿sabes? Es un traidor, no sé qué. Pero luego entonces, claro, y luego está la derecha, las personas que son de derechas en España, no le cae bien Rusia porque es que Rusia es comunista, había sido comunista. Oye, ¿aquí en qué quedamos? ¿En qué quedamos aquí? O sea, a ver, no me cae bien Putin porque es un traidor al comunismo. Y luego dice, es que Rusia es comunista. Entonces, claro, ahí te encuentras la derecha y la izquierda diciendo las mismas tonterías. Es que aquí, ¿qué estamos diciendo? Lo que ha hecho, yo entiendo que es este señor, y no solo él, sino su gobierno, lo ha cogido el país, que estaba en una situación delicada, y lo ha puesto en su sitio, y bueno, y esto se ha ido, lo he visto con mis ojos, se ha ido desarrollando, y me alegro que Rusia tenga el sitio que le corresponde, que es entre las naciones líderes. ¿Por qué? Por dimensiones, por su dimensión como país, y también por la historia y por la gente que tiene. Si es que claro, o sea, y además que ha optado por la vía de ser independiente. O sea, es un país independiente que nosotros no nos vamos a supeditar a lo que nos diga nuestro amigo americano, ¿entiendes? Y bueno, y veo que China también está adoptando también esta decisión, ¿no? Ha adoptado este camino y han generado un polo alternativo, ¿no? O sea, alternativo a la esfera anglosajona, ¿no? Que es la que a nosotros, a los hispanos, a los españoles, no solo a los españoles, sino a todo el mundo hispano, ¿no? Pues nosotros ya perdimos nuestra independencia hace tiempo, ¿no? Nosotros no somos más que, no somos nada. Ahora mismo tenemos, bueno, sí, la lengua,
que a ti te gusta la lengua, y tenemos la música, la comida, el fútbol, ¿no? Eso es España, ¿no? Y los latinos, qué tipos más divertidos, pero a nivel internacional no tenemos ningún peso, o sea, es la verdad, o sea, nuestro país está supeditado a lo que nos manden, Y nuestro presidente Sánchez, ¿no? Pues, ¿qué que te diga? O sea, yo la verdad, cuando lo veo por la tele casi me da vergüenza ajena. A mí me dio vergüenza ajena. La cumbre de la OTAN es que me dio vergüenza ajena, ¿no? Porque hablaban en nombre de la izquierda. Mi padre era de izquierda, y yo también me considero de izquierda. Y él hablaba en nombre de la izquierda. Oye, hay que enviar armas, hay que parar a la ultraderecha, dice Pedro Sánchez. Vamos a parar a la ultraderecha en Europa. Por eso vamos a enviar armas a los neonazis ucranianos. Claro, es todo muy lógico, ¿eh? Tú quieres parar a la extrema derecha, pero luego envías armas al batallón Azov. Oye, es todo muy lógico, tiene una gran lógica. O sea, vamos a parar, eso lo dice Pedro Sánchez siempre, hay que parar la extrema derecha en Europa, hay que parar a la extrema derecha en Europa, hay que parar a la extrema derecha en España, pero luego envía armas al batallón Azov, oye, y al batallón Aidar, ¿sabes? Oye, estos tíos si son neonazis, oye, y es que ellos mismos lo admiten, o sea, y ahí no hay ninguna contradicción, ¿entiendes? No sé si te ha parecido bien. Sí, por eso yo creo que tiene medios justamente que van a explicar a la ciudadanía para que no vea la ciudadanía ninguna contradicción. Miquel, ¿sabe? Un comentario, una pregunta, porque usted ha dicho, ¿no?, que bien, usted ha criticado, digamos, la labor de la prensa, en este caso de España, pero incluso yo iría más lejos, es decir, sus expertos y cómo informan, por ejemplo, sobre Ucrania, pero incluso en caso de que algunos medios, y lo estoy observando yo como periodista porque sí me interesa, tienen sus corresponsales, entre comillas, en Ucrania, ¿cómo ellos informan? O mejor dicho, yo me pregunto, ¿dónde están estos corresponsales en Donbass? ¿Por qué prefieren informar sobre Donbass desde Kiev? ¿Por qué no se desplazan las horas? Eso que yo preguntaría, pero otra cosa que quisiera decirte, porque me parece realmente tu negocio, realmente te deseo mucho éxito con ese negocio, pero además yo creo que realmente es un lugar idóneo para este negocio, es decir, un espacio hispano-latinoamericano acá en Rusia. ¿Por qué? A pesar de todos los esfuerzos del señor Sánchez y su prensa que están tratando de enemistar a nuestros pueblos, en Rusia hay una muy buena percepción, yo no sé si ha podido verlo, pero de la cultura y del pueblo, tanto de España como también de los de Latinoamérica. Sí, y la pregunta concretamente era... No, la pregunta, yo solamente quería constatar un hecho interesante, que ni siquiera sus llamados corresponsales, cuya labor parece que tiene que ser desplazarse, por ejemplo, a Donbass y preguntar a la gente de ahí qué es lo que ocurre, yo no los veo, yo los veo estar con el señor Zelensky en su búnker. Exacto, los llamados corresponsales y expertos, yo le llamo cuñados expertos, porque son cuñados expertos que nunca han pisado el Donbass. Los periodistas, además, pues sí, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Donetsk desde Polonia, y hablan desde Polonia lo que está pasando en Donetsk. Luego, claro, las noticias que aparecen es: los rusos están bombardeando la ciudad de Donetsk. Oye, a mí es que me da vergüenza eso. Oye, que yo he estado 2 años allá, que a mí me han bombardeado. Oye, que yo tengo amigos, amigos personales que han muerto como resultado de las bombas. Mi novia, Margarita, tiene su madre allí. Ella ha estado 8 años, hasta que ha podido salir, 8 años soportando eso. Y he visto, y me está diciendo que los rusos, que Putin está bombardeando el centro de Donetsk. Eso es una vergüenza. Eso no es ni profesional, eso no es ético. Eso es para poner una denuncia. Yo mira, me he revuelto a reengarchar, porque yo antes de meterme, bueno, soy profesor y tal, pero yo era abogado antes, en ejercicio. Y entonces, me ganaba la vida en temas poniendo demandas, vamos, básicamente. Y este año lo que he hecho es, me he sacado nuevamente todo lo que sería lo necesario, los papeles, vamos, para reincorporarme al Colegio de Abogados de Barcelona. Y estoy pensando hasta poner alguna demanda, contra un periodista por lo que está haciendo, por lo que están haciendo, porque es que es mentira, están engañando, están mintiendo, están manipulando, es una vergüenza. Y te digo una cosa, yo personalmente soy una persona absolutamente independiente. A mí me paga nadie. Todo esto me lo pago yo. Todo lo que hago, todo lo que he hecho, y algunos donantes, sí, que cuando estuve en Donetsk me donaban, hacían donaciones, ¿no?, de mis seguidores y tal, me hacían donaciones en Facebook y tal, con
o el Patreon, y así es como me financio. Si es que además, curiosamente, lo que son la prensa alternativa, hay actualmente periodistas de verdad, que están en Donetsk, ¿vale? Y que llevan años en Donetsk. Uno es Patrick Lancaster, que es amigo mío, que lo conozco, que es norteamericano de Illinois. Es un hombre decente. Es un señor, es un periodista decente, que lo conozco yo, norteamericano, que se quedó allí. Y él se financia con donaciones de sus seguidores. Es una persona que vive de eso. O sea, a nosotros no nos financia nadie. O sea, a mí no me paga Putin, al Lancaster no le paga Putin. Somos gente que estamos allá y que estamos luchando además un poco contra la guerra. Contra la guerra, y no contra esta evidentemente, pero contra la guerra que pueda haber, que nos están conduciendo a una guerra. Oye, te digo una cosa, te lo digo a ti personalmente, que nos estamos acercando a una situación que nunca jamás vista antes. Que puede ser una guerra que espero que no, porque es que yo la verdad a veces me siento mal pero es que cada vez que digo, nos estamos acercando a la guerra nuclear, a una guerra, a una guerra total, y esto es algo que nosotros tenemos la obligación, la gente que nos dedicamos a la comunicación de alguna manera, o yo también de alguna manera me dedico a esto, intentar hacer lo que podamos para parar esto. Porque es que una vez, ¿sabes? Una vez que se inicia la guerra, no se sabe cómo va a acabar eso. Una vez que se inicia ese proceso, eso puede acabar pues no se sabe cuándo. La guerra se sabe cómo se inician, pero nunca cuándo se va a acabar, ¿no? Y esto es lo que a mí personalmente siempre me ha movido desde que empecé con mi Facebook en Lituania, a escribir contra lo que estaba ocurriendo en Ucrania, y me dijeron en mi universidad, aquello de que, verdad, mi jefa, de que no podía seguir escribiendo porque eso no podía seguir escribiendo contra el Maidán, porque los servicios de seguridad del Estado lituano se le habían comunicado a la universidad que este profesor está escribiendo esto en Facebook y eso no lo puede escribir, y si sigue escribiendo, pues no va a poder trabajar como profesor, ¿no? Y yo, mira, como lo que escribía era cierto, le dije además, mira, esto acabará afectando, el Maidán acabará destrozando Ucrania, ¿vale? Y puede ser que hasta vuestro propio país, hasta Lituania, esto pueda afectar también a vuestro país, ¿vale? Y bueno, la situación ha sido tan tensa, ¿vale? Que ahora mismo hay una gran tensión en Kaliningrado, no sé si conoces el tema, ¿no? Bueno, y allí tenemos ahí puede también estallar una guerra, puede estallar la guerra en cualquier momento. Yo creo incluso que hay posibilidades de que si empieza una guerra de verdad entre lo que sería la OTAN y Rusia, se empezaría por el corredor de Chuvalki, ¿no? El corredor de Chuvalki, de la Chuvalquilla. Yo he estado muchas veces allá, ¿no? Porque bueno, yo tenía allí media vida, la tenía allí, ¿no? En un pueblecito de esa zona. Y ese corredor, claro, si cortan es que eso eso supone cortar, intentar quitarle a Rusia Kaliningrado, así vamos a cogemos Kaliningrado, ¡hala!, nos quedamos. Bueno, pues eso sería realmente una situación que podría provocar una guerra, ¿no? Luego la gente opina sobre Ucrania mucho sobre Ucrania sin conocer la historia de Ucrania, ¿verdad? Y sin conocer lo que hay ahí, ¿no? O sea, y qué es Ucrania, quiénes son los ucranianos, qué tipo de gente hay allá. Y entonces parece ser que Ucrania siempre ha existido y que es una nación de miles de años, ¿no?, atrás, y luego resulta que eso no es verdad, y que es producto de la descomposición de la Unión Soviética, tal vez, ¿no?, y que se hizo de forma adecuada. Lo que dice Putin a veces, ¿no?, sobre la historia de Ucrania, pues en parte tiene razón, además, ¿no? O sea, es que te tengo que decir, es la verdad, ¿no? Y eso que yo soy de izquierda, o sea, que quede claro que pero lo que dice Putin sobre la historia de Ucrania, pues yo en gran parte, pues tiene razón, en gran parte, no sé si todo esto sirve para algo, sí, pero... Sí. Miquel, y una pregunta que quería hacer. Usted ha dicho que habría que incluso demandar, digamos, a los medios por sus mentiras que están haciendo, pero es interesante en ese sentido porque obviamente usted está al tanto como ciudadano español, claro, que a ustedes los españoles les prohibieron. Así deberíamos saber lo que son los contenidos, por ejemplo, de Sputnik,
de la cadena RT. Además es interesante el pretexto, proteger a ustedes de Sí, la propaganda de la del propaganda Kremlin. rusa, sí. Pero es interesante que demandó, por ejemplo, la cadena RT y acaba de un tribunal europeo de confirmar de que sí tienen derecho a prohibir esos medios, a censurarlos. Otra cosa que en su fallo no mencionaron cuáles son las leyes, pero repiten lo de siempre, defenderse de la propaganda del Kremlin, eso. Mi pregunta sería la siguiente, entonces ustedes, desde España, ¿cómo ven eso, la protección que, digamos, sus autoridades, pensando sobre ustedes y queriendo, obviamente, bien para ustedes los españoles, les están protegiendo de la propaganda del Kremlin? ¿Cómo ven ustedes eso? La propaganda del Kremlin, ¿no? Mira que es curioso todo esto, porque España no era así, no era así. Yo cuando me fui de España, ¿verdad? En el año, mira, yo dejé España en el año 2004, me fui de España, y luego me fui a Lituania y tal. Y ya no volví hasta el 2018, ¿vale? La sociedad no era así, o sea, España, la España que yo recuerdo era una España donde había libertad de expresión, mucha más libertad de expresión de la que hay ahora. Y bueno, o sea, la gente, pues en principio, pues tú podías ser lo que quisieses, o sea, tú podías opinar más o menos, o sea, de verdad, hablo de 2004. La sociedad a la que he vuelto ahora es una sociedad mucho más represiva, donde el Estado te dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Eso lo vi yo ya en Lituania, o sea, me quedé flipado. En Lituania la primera vez que tuve esa experiencia de que el Estado te dice lo que es bueno y que te cuida, yo te cuido, lo que tú estás leyendo no es correcto. ¿Y tú quién eres para decirme si esto es correcto o no? Es que ¿tú crees que yo no sé discernir? No sé diferenciar lo que es verdad y lo que es propaganda. Tal vez la propaganda no proceda de los rusos, sino que procede de la OTAN, ¿no? O sea, es que, perdona, pero me parece que eso es más así. Yo me acuerdo perfectamente cuando yo estaba siendo bombardeado, yo personalmente, caían las bombas en la Universidad Nacional Técnica de Donetsk, ¿vale? Y yo estaba allá, oye, y luego la BBC decía que eso lo estaban bombardeando los rusos y que los rusos habían... Oye, perdona, lo divertido del tema es que mis estudiantes iban todos con su pasaporte y el pasaporte que tenía era pasaporte ucraniano. Aquellos eran todos estudiantes de allí que habían nacido en Donetsk y que tenían todos el pasaporte ucraniano porque habían nacido allá. Y que bueno, y entonces claro, y estaban luchando contra las tropas que habían enviado el Petro Poroshenko, que en aquel momento era el hombre fuerte de Kiev, ¿no? Entonces, claro, no, esto es propaganda, es que esto es propaganda, a ver, tú me puedes decir que esto es propaganda, pero yo soy una persona que cree en lo que ve y en lo que puede tocar y en la experiencia, o sea, yo soy un empirista, creo lo que veo y lo que toco y no lo que me dicen, y luego yo comparo cuando me viene información de un lado y otro, de esa información, ¿qué es lo que es menos propaganda? ¿Qué es lo que más se parece a la realidad? Y lo que más se parece a la realidad que yo he visto, lo que más se parece a la realidad que yo he visto, que yo he tocado, que yo he olido, que yo he sentido, es lo que dicen que es propaganda rusa. ¿Entiendes? O sea, es que los canales, esto es propaganda rusa, perdona, lo que dicen estos señores es bastante aproximado a lo que yo he visto. Lo que he visto con mis ojos. O sea, tú no has visto nada, tú lo que has hecho es, bueno, has visto lo que te dice un periodista que está en Polonia, que te está diciendo lo que está pasando en Donetsk, o un periodista que está en Kiev, español, un periodista de aquellos que salen allí, estamos aquí en el Donbass, tú no estás en el Donbass, tío, tú estás ahí en Kiev en un hotel, y estás diciendo lo que está ocurriendo en Donetsk, pero claro, entonces, ¿qué es propaganda y qué es verdad? Pues bueno, entonces yo ya te digo, yo parto de mi propia experiencia, por eso utilizo en mi canal el tema este del Gonzo Blogger. El Gonzo es un estilo que fue creado por un norteamericano en los años 70, Hunter Thompson, no sé si lo conoce, pero le tengo que pasar un libro que se lo lea porque tuvo un papel muy importante contra la guerra de Vietnam. Él luchó mucho contra la guerra de Vietnam y se enfrentó a Nixon, y fue un periodista buenísimo, escribía en el New York Times, luego lo echaron de allí, en fin, es un personaje. Ese estilo de decir, yo creo lo que veo, y entonces lo que no veo, o sea, pues eso no me lo creo, o sea, ¿entiendes? Y bueno, utilizamos a veces el humor, ¿no? El tiro Gonzo utiliza el humor, pero siempre tocando la realidad, siempre, por muy dura que sea la realidad,
¿qué es propaganda? El Estado español me dice que no vea canales rusos porque eso es propaganda. Bueno, pues yo lo que hago es, bueno, pues yo considero que la propaganda es la que viene de programas infames que aparecen, como por ejemplo programas en la televisión española, con muchos canales, como la Sexta, que tiene un programas infames. Eso es propaganda de baja calidad, ¿vale? Y luego en cuanto a los canales rusos, pues yo qué sé, puede tener una parte más así, que buscan el tema heroico y tal, ¿no? Que a lo mejor es más de propaganda, pero está mucho más cercano a lo que ocurre en el Donbass. Es que esta es la verdad, o sea, y parece que yo me lo estoy inventando, pero yo además fui recogiendo, tengo vídeos que grabé yo mismo, poniendo la cámara, digo, ¿entiendes lo que te quiero decir? Y bueno, lo que es propaganda es decir que Donetsk, la ciudad de Donetsk, está siendo bombardeada ahora mismo por los rusos. Esto es una vergüenza, más que propaganda, eso es una vergüenza. ¿Quién se lo cree eso? Eso no se cree. Tienes que ser un auténtico, con todos respetos, un cretino para creerse eso, ¿vale? Bueno, mucha gente que se lo cree porque tampoco, bueno, no piensa demasiado, ¿no? Sí, todo esto, el tema de la propaganda, eso no es propaganda, eso es, o sea, esas normas son auténtica censura, es una auténtica censura. Que hay censura, en muchos países occidentales se ha impuesto la censura no solo contra los canales rusos, sino contra blogueros, periodistas independientes, canales independientes, ¿verdad? Que intentan dar una información distinta y en algunos países se han impuesto leyes que pueden acabar en la cárcel, gente que puede acabar en la cárcel por decir que que en el Donbass lo que hay es una guerra civil, que lleva una guerra civil hace 8 años, y dices eso en Alemania y puedes acabar en la cárcel, eso es censura, es auténtica censura. Yo soy de los que cree que siempre la verdad en el largo plazo siempre triunfa, ¿entiendes? Y mira, en eso te puedo asegurar, a mí me da igual si tú eres ruso o lo que sea, pero en esta guerra yo la llevo viviendo desde el año 2014, a mí me ha afectado personalmente, a mi vida, me ha modificado la vida a mí esta guerra, ¿entiendes? Y me ha afectado personalmente. Yo creo que yo estoy convencido de estar en el lado correcto, ¿entiendes? Porque mi padre era una persona decente y yo soy una persona decente, como él, ¿vale? Y estamos en el lado correcto, que es con el pueblo, con la gente que está sufriendo esto, que son la gente del Donbass, y también los ucranianos, muchos ucranianos que están sufriendo durante estos 8 años este régimen impuesto a través de un golpe de Estado en el año 2014. Miquel, yo creo que usted acaba de responder exactamente a la última pregunta que quería hacer y exactamente sobre eso. Porque es una pregunta incluso un poco filosófica, ¿no? Porque usted ha constatado y me llegan muchas denuncias, en particular de España, que decir estas cosas, simplemente constatar estos hechos o, por ejemplo, no coincidir con la, así diríamos, narrativa, digamos, autorizada, ¿no? Eso trae problemas y a veces problemas serios a las personas, entre ellos perder trabajo, entre otras consecuencias. Yo quisiera preguntar a usted, digamos, ¿por qué usted dice estas cosas? ¿Por qué usted articula su punto de vista? Mucho más cómodo, como mínimo, estar calladito o incluso mucho más cómodo sumarse a esa campaña, decir que la gente de Donbass se bombardea a sí mismo, que Putin toma baños de sangre, y entonces, ¿por qué? Hombre, bien, eso trae problemas. Sí, lo sé, pero bueno, vamos a ver. Bueno, debe ser por tradición familiar, ¿no? O sea, por tradición familiar y porque, bueno, yo siempre he sido un poco rebelde, ¿no? Desde que era niño y tal. Mi padre me educó así. Yo he sido estudiante de aquellos que muy comprometidos socialmente y tal, ¿no? No era mal estudiante, de hecho era buen estudiante, o sea, con buenas notas y tal. Bueno, tengo mis estudios, ¿verdad? ¿Y por qué me he metido en esto? Porque, no lo sé, supongo que es porque tengo ese pasado de cuando yo era muy joven y de mi padre y tal, y eso me ha influenciado, y yo tengo que hacer algo, ¿no? A mí me educó también, tengo que decir, yo soy producto de una especie de un experimento, ¿no? No sé si lo conoce, que son padres escolapios. Los padres escolapios son unos sacerdotes, curas, ¿no? Que tenían un colegio en un barrio obrero de una ciudad de Barcelona, y estos señores eran eran progresistas, eran de barrio obrero, ¿verdad? Y nos enseñaba a pensar, a nosotros nos enseñaba a pensar, y hacíamos debates. Me acuerdo que aquellos padres escolapios montaron un colegio público, pero que había padres,
había curas, pero eran curas muy progresistas y esta gente, yo me acuerdo que yo gané un premio de poesía cuando era un niño y me lo dio uno de estos padres escolapios porque ganó un premio de poesía y me dio un libro que era el primer libro que yo leí en mi vida, el primer libro, era un niño yo. Y el libro era Cuentos para niños, de León Tolstoy. Es el primer libro que yo leí y yo tenía 10 años. Y me lo dio un padre escolapio porque yo había hecho un poema muy bonito y en un concurso y me lo dio. Y entonces yo desde entonces, pues aprendí palabras que yo desconocía, como balalaika, no sabía lo que era, o samovar, ¿qué coño es esto? O otro era muyik. Yo le dije a mi padre, me acuerdo, papá, ¿qué significa muyik? Porque yo no sabía lo que era muyik. O sea, claro, yo tenía 10 años, los españoles no hablan así. O samovar, niño, cállate ya, ¿no? Cállate ya. Porque me habían dado este libro, ¿no? Entonces, todo este entorno, yo creo que todo eso me ha influenciado. Y bueno, yo la verdad, pues tengo simpatía, pero no por Rusia, ¿no? Por la cultura, sobre todo por la literatura, ¿no? Por la literatura rusa, Tolstoy, ¿no? Y tal, ¿no? Dostoyevsky y tal. Pero todo esto supongo que forma parte de mi personalidad. Y entonces, pues, yo no tengo miedo. ¿Miedo a qué? ¿A qué? ¿Que te echen del trabajo? Bueno, yo fíjate, ya lo hicieron en Lituania. ¿Y qué? ¿Y qué más? ¿Qué me van a hacer más? A mí me deportaron incluso de Lituania. No se sabe que en el año 2020 me deportaron. O sea, a mí me deportaron. El único occidental que ha sido deportado, que me lo ha dicho ahora mismo aquí un lituano, he sido yo. El único ciudadano occidental que ha sido deportado de Lituania jamás he sido yo, que ha estado 10 años trabajando de profesor entre la Vilnius University, la Universidad de Vilnius y la Vytautas Magnus University. Oye, y he tenido miles de estudiantes, ¿eh? Y me han deportado, ¿por qué? Por escribir en Facebook que su presidenta Grybauskaite está llevando el país a la bancarrota y a la guerra, que es lo que está haciendo, era lo que estaba haciendo, y que ella era la culpable de la destrucción de Lituania, porque porque la élite política lituana está llevando al país a la destrucción. Hombre, y es que si ellos quieren respeto, ellos quieren que lo respeten. Pues tú también tienes que mostrar respeto, y si tú no y a Rusia es fácil, yo creo que se puede tratar con Rusia, tú respetas a Rusia y Rusia te va a respetar, o sea, en igualdad de condiciones. Lo que no puede ser es que ese constante, esa propaganda, ese constante insulto, ese constante demonización, se está demonizando no solo a Putin, sino al pueblo ruso, a la cultura rusa, como si no formasen parte de la humanidad. Eso es una vergüenza. Se han convertido a los rusos en Barcelona, lo he visto yo, pintadas contra Rusia. Y he visto, pues, oye, rusos tienen problemas en España. España no es rusofóbica, no es un país rusofóbico. Históricamente España, la verdad, pues a nosotros, yo creo que nos caían bien y todos, no tenemos problemas con Rusia. Pero ahora mismo, gracias a la propaganda, pues los rusos tienen problemas allí. Y se les ha insultado, se les han amenazado. Se está transformando Rusia como si fuese un país de monstruos, de gente sin escrúpulos, ¿sabes? ¿Sabe cuándo ocurrió eso, Víctor? Eso ocurrió justo antes de la Primera Guerra Mundial, cuando se demonizó por ejemplo, a los alemanes. Los alemanes se convertían como unos monstruos, como si fuesen... Y eran seres humanos. Entonces, claro, esto es típico, antes de situaciones de guerra. Nos están llevando a una guerra. Y entonces, oye, pues yo pienso, digo, Miguel, si hay una guerra ahora, una guerra mundial, tu trabajo... Oye, yo sacrifico mi trabajo, a mí me importa, a mí me da igual, ¿sabes? Yo no tengo miedo a perder mi trabajo, entre otras cosas, porque, bueno, yo soy profe, yo en mis clases nunca hablo de política, me dedico a dar, pues, la clase que me corresponde, pero en mi tiempo libre, hago lo que yo considero oportuno, y lo que estoy haciendo no es ilegal, de momento, en España, de momento no es ilegal. Luego, cuando sea ilegal, ya sabré defenderme, ¿vale? Yo por eso soy abogado, yo ya sabré defenderme. En principio en España, te digo una cosa, no se van a llegar a los extremos que se están viendo en otros países, porque en mi país, con todos los problemas que puede haber, es un poco más tolerante, ¿no? En el sentido de que, bueno, o sea, allí si tú hablas bien de Putin no te van a despedir del trabajo, en principio, ¿sabes? Pero en otros países es cierto lo que me comenta. Yo sé que en Alemania hay muchos problemas, en Polonia también, en los países bálticos. Pues los países bálticos te despiden, van a por ti, o como le ha pasado aquí a un lituano que hay aquí, que ha tenido que huir de su país
porque en su país lo quieren meter en la cárcel, simplemente por decir que Lituania tenía que ser un país neutral, o sea, un país que no buscase conflicto con nadie, intentar un poco, solo por tener esta posición, ¿no? O sea, no decir, oye, yo no soy ni prorruso, yo es que no quiero que Lituania se implique en este conflicto y que nos declaramos un país neutral y intentamos pacificar, ¿no? Un poco, a ser intermediario. Solo con eso ya Lituania eres un enemigo de no sé qué. Es esto. Sí, Miguel, no tengo más preguntas. Vale. Muy agradecido. Entonces, muchos éxitos. Espero estar presente en la inauguración. Me gustaría invitarte, me gustaría allí a unos mojitos allá, unos mojitos en el Frida, ¿no? En el Frida. Ojalá salga bien este proyecto. Me gustaría, porque sería, hombre, pues sería feliz. Yo mi proyecto ahora es vivir, hacer un poco entre Rusia. Me he sacado una business visa y como tengo aquí un foco de atención importante, tengo un foco de personal, un foco de atención, pues me pasaré más por Rusia, ¿no? Más frecuentemente. Muchas gracias, Miguel. Venga. Yo te quiero hacer una pregunta así un poco difícil de contestar. ¿Tú eres más del Barça o del Madrid? Dios mío, qué pregunta provocativa. Hombre, Miguel. No, sabes, es difícil, ¿no? Hay Es difícil, en las leyes rusas siempre esta oportunidad de no responder la pregunta. Bueno, oye, también podría ser del Betis, en un momento dado, el Betis o del Sevilla. Del Sevilla. Yo soy de Rusia, aquí tenemos nuestros equipos que, créanme, estimados amigos, van, digamos, a derrotar a todos los equipos del mundo. Pues venga, a ver si es verdad. Venga.